Hola, mi nombre es Elizabeth Rodríguez Jaimes. Hablaré sobre las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y el presupuesto. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e intervienen los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Satisface las necesidades que demanda la comunidad que integra el Estado. Cubre las exigencias del sector público donde predomina el interés general. Las funciones de las finanzas públicas. Su función es convertir las riquezas o bienes que el Estado recauda en ingresos para atender los gastos que se derivan de las necesidades públicas, es decir, cuando el ingreso público se convierte en servicio público o un medio para satisfacer las necesidades. Otra de sus funciones es que contribuye al desarrollo económico de un país donde el Estado está encargado de velar que exista una distribución equitativa de la riqueza, incentiva a los inversionistas y a la producción, además crea un clima de confianza política, establece una estabilidad legal y disminuye la tasa de inflación. Por ejemplo, el gobierno puede delimitar el crecimiento de los salarios de los funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una política de precios y rentas extraoficiales o informales para producir con mayor eficacia y menores costos. Los elementos de las finanzas son servicios públicos, gasto público, recursos públicos y renta nacional. La política fiscal es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para su equilibrio y sentido nacional. Está formado por el conjunto de variaciones en los programas de gastos e ingresos del gobierno, tanto en su volumen, cuánto se gasta y cuánto se ingresa en porcentaje del PIB. Representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrado por un presupuesto. Funciones de la política fiscal. Su función provee de bienes y servicios públicos que por sus características no son ofertados de manera suficiente por la iniciativa privada. La política fiscal suele ser expansiva, menos impuestos, más gastos, y restrictiva, más impuestos, menos gastos. Regula la demanda agregada, contribuye a los objetivos de la política macroeconómica, evitando en particular las fluctuaciones cíclicas de la renta y el empleo, facilitando así el control de la inflación. La política del gasto público son los egresos del gobierno federal. Consiste en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos al control presupuestal o administrativo. Su función es programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. El presupuesto y sus funciones permiten determinar y cuantificar en cifras y por periodos de tiempo la actividad económica del gobierno. Facilita el conocimiento y control por parte de la opinión pública y el poder legislativo. Permite considerar el plan económico del sector público como un plan económico nacional. Trata de corregir y estabilizar los desajustes de los sectores económicos y de los precios de bienes y servicios. Expresa la proyección de las actividades factibles en que se traducirá el comportamiento económico de la actividad económica y financiera del Estado basado en los fondos aprobados por el Congreso. Elementos del presupuesto. Es de carácter jurídico porque sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado. Carácter político. Se deriva de su naturaleza política que se renueva periódicamente. Adopta una forma contable porque aparece formalmente equilibrado, lo cual desde el punto de vista económico no necesariamente tiene que estarlo. Supone una autorización de gastos y una previsión de ingresos. Representa la concreción del plan económico de la hacienda pública. Conclusión. Es importante mencionar que el desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado.
Al ser el presupuesto público una de las herramientas más importantes con las que cuenta el Estado para realizar su función, es importante programar el gasto para obtener un mejor resultado y una mejor inversión del dinero con el que cuenta el gobierno. Por ello es importante saber los pagos, compras y desembolsos que se tendrán que hacer para el funcionamiento y desarrollo del Estado, conocer los gastos necesarios que debe de llevar una administración de cualquier índole para su eficaz funcionamiento y planeación adecuada del presupuesto.